Que hoy se cumple el aniversario número 47 de la fundación del Plan Cóndor, de la cumbre fundacional del Plan Cóndor, esta organización de represión transnacional que tuvo diversos efectos en términos de represión, de tortura, de desaparición, de muerte y mucho más en ciudadanos de toda América Latina. Esto fue una repercusión fuertísima y esta historia se puede conocer a partir del libro de la investigadora y docente de la Universidad de Oxford, Francesca Lessa. Ella es de origen italiano y es una referente a nivel internacional en investigaciones vinculadas a los derechos humanos. Este libro, que se escribió originalmente en inglés, se presentó hace unos meses en ese idioma y ahora se presenta en su versión en español. En unos meses además se presentará en italiano. Tiene dos partes donde primero se explica cómo fue la trama de la coordinación represiva a nivel regional y luego se explica cuál fue el recorrido vinculado a la búsqueda de la verdad y de la justicia de las víctimas de este Plan Cóndor. Esta investigación se basó en más de 3.000 documentos, la realización de 105 entrevistas y el seguimiento de procesos judiciales, cerca de 100 audiencias judiciales, sobre todo en Argentina e Italia. Todos hayamos escuchado hablar de Plan Cóndor muchas veces, pero no sé cuántos sabemos en realidad de qué se trató. Exacto, sí, este libro es un libro que es realmente muy ilustrativo, ha hecho una investigación, como decíamos anteriormente, exhaustiva, vinculada a la historia del Plan Cóndor, las historias, además, de las personas que vieron su vida atravesada por esta coordinación represiva y también por las historias de sus familiares y otras personas que siguieron buscando justicia. Quizás empezamos explicando cuál fue como el puntapié inicial o la excusa que tomaron los gobiernos dictatoriales de la región de América Latina en ese momento para comenzar esta coordinación, que fue a inicios de la década de 70, cuando la situación ya estaba bastante ferviente, bastante complicada en términos de represión por la doctrina de la seguridad que ya se estaba implementando en varios países del Cono Sur y que además reaccionaba frente a un panorama internacional de Guerra Fría que evidentemente afectaba la política interna de cada uno de estos países. En ese contexto fue que se generó la Junta de Coordinación Revolucionaria, que era una coordinación justamente de 4 grupos guerrilleros de diferentes países que en ese momento empezaban a coordinar acciones, y a partir de esa coordinación es que surge, como decíamos, el 28 de noviembre de 1975 se funda el Plan Cóndor, luego de varias conversaciones que decantan en esto, y empieza a operar cada vez con más fuerza. Vamos a compartir ahora algunos datos vinculados a las víctimas de este plan que se encuentran en este libro, que se encuentra en la base de archivos del Plan Cóndor que investigó Francesca Lessa, como decíamos recientemente. Esta base de datos de archivos reúne los casos de 805 víctimas de represión transnacional. Como decíamos anteriormente, son desaparecidos, asesinados, detenciones ilegales, secuestros, también la apropiación de niños y niñas, los traslados ilegales de muchas de estas personas y las torturas, por supuesto, que son características de este plan y sus operaciones en varios de los países. Vamos a ver ahora una gráfica que muestra de dónde provenían las personas que eran víctimas, que fueron víctimas de este plan, y lo que estamos viendo es los hechos correspondientes al periodo entre 1969 y 1981 en los que operaron este tipo de coordinaciones según el país. Lo que podemos ver en primera instancia es que la mayoría de las personas, un 47,7% de las víctimas, tenían una nacionalidad uruguaya. Esto es muy significativo porque ya sabemos las condiciones en las que experimentaban este momento, militantes principalmente políticos y sociales de esa época de nuestro país, y las consecuencias
consecuencias del exilio muchas veces lo llevan a engrosar tanto este número. Lo sigue personas de nacionalidad argentina con un 23,7%, también chilena, estos son los 3 países que más se destacan con un 14,3%, también existían personas de nacionalidad paraguaya con un 5%, brasilera en un 4%, boliviana en un 2%, peruana en un 1,6% y de otras nacionalidades en un 1,50%. Más adelante, esta investigación y estos datos estadísticos dan un relevamiento del cruce de estos datos en términos espaciales temporales, que dice que la mayor parte de los crímenes se cometieron entre 1976 y 1978, fueron en Argentina, este fue el lugar donde más se cometieron los crímenes, y en perjuicio en mayor medida de personas de nacionalidad uruguaya. Así que esta es una de los focos de esta investigación. Nosotros cuando estuvimos conversando con Francesca Lessa nos mencionaba que por lo general las investigaciones hasta este momento se basaban mucho en lo que había ocurrido a la interna de cada país. Ese era el enfoque que tenían estas investigaciones vinculadas al pasado reciente, es decir, cuáles habían sido los sufrimientos y cuáles habían sido los crímenes a la interna de cada uno de estos gobiernos autoritarios, y por eso el enfoque de poder verlos desde un punto de vista transnacional, desde un punto de vista regional, es innovador. Así que ahora vamos a escuchar a Francesca Lessa explicando justamente por qué sintieron la necesidad desde los gobiernos dictatoriales de organizarse en términos transnacionales. Por qué estaban existiendo estas dictaduras que reprimían tan brutalmente a cualquier tipo de oposición que fuese pacífica o armada. Lo que sucedió es que muchas personas decidieron salir de sus países y buscar refugio en los países vecinos de América del Sur. Justamente por ese movimiento de militantes fue que empezó a surgir la necesidad de parte de las dictaduras suramericanas de colaborar y de poder seguir monitoreando y controlando lo que estas personas estaban haciendo. Porque en muchos casos estos militantes, a pesar de que habían dejado físicamente su país, seguían vinculados y seguían militando en la resistencia y en la denuncia de lo que estaba aconteciendo en su país de origen. Entonces, justamente por esa razón que las dictaduras percibían a los exiliados y a la militancia en el exilio como una amenaza, porque los exiliados fueron muy exitosos en realizar campañas internacionales que sacaban a la luz las atrocidades que se estaban cometiendo en Uruguay, en Brasil y en Chile. Ahora, Julieta, en la segunda parte del libro habla sobre la búsqueda de la justicia, ¿no? ¿Qué podemos compartir sobre eso? Bueno, primero, Francesca hace una diferenciación entre el tipo de personas que buscaban justicia. Claramente hay allí desde el inicio, desde que comenzaron a darse las operaciones del Plan Cóndor en la década, a mediados de la década de los 70, ya familiares de las personas que eran víctimas de estas circunstancias, de estos crímenes, y también los propios sobrevivientes de estos crímenes ya comenzaron a movilizarse en términos internacionales y nacionales para lograr justicia con diferentes herramientas judiciales que claramente en esos momentos no tenía demasiado éxito, pero que sí servían para problematizar esto y por lo menos para intentar buscar y esclarecer la verdad de los hechos. Estas personas claramente fueron protagonistas de esto. Estábamos hablando justamente de familiares, de personas vinculadas a las organizaciones que habían sido perseguidas y fueron perseguidas durante tanto tiempo por estos regímenes dictatoriales, pero también hay otros actores vinculados a esto como investigadores, abogados, periodistas, también políticos y políticas, integrantes de organismos internacionales de derechos humanos que tuvieron un rol fundamental en todos estos años en lograr, acercarse al acceso a la justicia, que es uno de los reclamos tan importantes de quienes vivieron en esa época y
quienes hoy en día la recuerdan y entienden que es necesario hacer justicia por lo que sucedió. Lo que nos mencionaba Francesca Lessa es que el Plan Cóndor tiene determinadas características que hace que sea complejo llevarlo a juicio. Obviamente hay contextos políticos regionales y a la interna de cada país que hacen que la situación sea dispar. Nos explicaba que las situaciones de transición entre dictadura y democracia de cada país tuvieron mucho que ver en lo que se podía avanzar en cada país, y no es lo mismo un lugar donde la dictadura fue derrocada, como lo es Argentina, un lugar donde la transición fue acordada entre dictadores y partidos políticos. Entonces, eso obviamente determinó las políticas que cada país tuvo con respecto a la justicia y a la verdad, las leyes de impunidad. Estas fueron cuestiones que generaron grandes obstáculos a la justicia y al acceso a la justicia, y otra de las cosas que complica también característicamente del Plan Cóndor al acceso a la justicia tiene que ver con que muchas veces se necesitaba juntar pruebas, juntar evidencia en más de un país, porque los hechos habían sido en más de un país. Y evidentemente, imagínense que si los gobiernos no contribuyeron demasiado en la historia que viene desde el pasado reciente a acercar verdades o echar luz sobre estos hechos, si había que negociar con gobiernos extranjeros era aún más complejo. Sobre los juicios, y los juicios principalmente vinculados a Uruguay, que como decíamos tiene un número importantísimo de personas de nacionalidad uruguaya involucradas como víctimas en el Plan Cóndor, también es un número importante de personas y víctimas que accedieron finalmente a la justicia vinculados a los juicios del Plan Cóndor. Vamos a escuchar ahora en palabras de Francesca Lessa cuál es la situación en particular de Uruguay, cómo Uruguay trabajó en la justicia sobre el Plan Cóndor y cómo repercutió esto sobre las víctimas uruguayas. En Uruguay también, a pesar de que el avance de la justicia ha sido mucho más lento de lo que se pudo lograr en Argentina, hay varios de los juicios donde sí se dictó sentencias que están vinculados con Plan Cóndor. Y esto es importante porque justamente en el momento en que la ley de caducidad todavía seguía vigente, la investigación de delitos que habían acontecido afuera del país fue una de las herramientas que los buscadores de justicia utilizaron para romper esa lógica de impunidad. Entonces, de hecho, la primera sentencia en que ex policías y militares fueron condenados en Uruguay en el año 2009 tuvo que ver con el caso de 28 homicidios de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo en Buenos Aires en 1976. Luego también hubo condenas del ex dictador Gregorio Álvarez en otra causa que tenía que ver con 37 homicidios de exiliados uruguayos de los grupos GAU, Tupamaros y Partido Comunista Revolucionario entre 1977 y 78. Por lo que concierne Plan Cóndor, hubo bastante avances en Uruguay y hoy en día también hay varias causas todavía en la etapa de juicio que están investigando la persecución de militantes montoneros en Uruguay y también casos de uruguayos desaparecidos en Argentina.